Hay sucesos en la vida que no tienen explicación razonable. Sin embargo, pueden cambiar nuestra manera de vivir y percibir las cosas. Un acontecimiento, una coincidencia, una experiencia o incluso algo milagroso. Las cosas buenas y malas siempre tienen un qué y un para qué. Escucha este podcast donde hablaremos de diosidencias, eventos irrazonables que no tienen lógica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Diosidencias. Estoy muy contento con el invitado que tenemos hoy. Yo lo conocí, o bueno, supe de él a través de una transmisión de Forest City, que es una transmisión que pueden ver en YouTube cada sábado. Él le tocó dar una predicación, un mensaje que a mí me llenó bastante ese día y busqué los medios y diferentes maneras de poder contactarlo y hoy lo tenemos en Diosidencias. Él es el pastor Joel Hernández. Hola pastor, ¿cómo está? Bienvenido a Diosidencias. Bienvenido, saludo. Agradezco mucho por el tiempo que nos está regalando para poder escuchar esa diosidencia que le gustaría compartir el día de hoy. Así que el tiempo es todo suyo. Adelante, inspírenos con esa gran historia. Le voy a contar la historia sobre un joven de Aguadilla, mayor de 4 hermanos. Su padre nunca quiso hacer nada por él, así que siempre se crió en rebeldía, lleno de odio, lleno de rencor, porque nunca tuvo el cariño y el amor de un padre. Así que este joven, tras que nunca tuvo el calor humano de un padre, también fue criado en el espiritismo y la santería. Venía de 3 generaciones donde su familia lo que practicaban en ese hogar era espiritismo y santería. Así que este joven es el mayor de 4 hermanos, los 4 son varones, y a la edad de 15 años o 17 por ahí, este joven se busca unos delitos por los cuales tiene que enfrentar la justicia porque estaba en malos pasos, no cogía consejo, no creía en Dios, no le podían hablar de Dios, era totalmente algo opuesto, tal magnitud que controlaba un punto de droga y una persona cristiana fue a hablarle de Dios y este joven le puso un arma y le apuntó para dispararle, pero el arma nunca soltó una bala, todas las balas masticaron. Así que llega el momento en que suelta el arma y desiste de hacer lo que iba a hacer porque vio que no podía, aunque quería. Luego de eso, se buscó unos casos por la ley, la justicia, y entonces pues lo enjuician y va a un proceso judicial. Va preso y lo sentencian a 26 años de prisión. Estando en ese proceso de 26 años de prisión, este joven intenta suicidarse 2 veces, quitarse la vida. Y en ese proceso de estando preso, este joven desafía a Dios y le hace un desafío. Y le dice a Dios: si tú existes, yo te pido que me des una mujer que me quiera, que me ame en esta posición que yo me encuentro. Así que él estaba en una máxima seguridad en una prisión en Puerto Rico. Luego al lado se vacía una celda y en esa celda ponen a un joven que resulta que ese joven tiene una hermana y ese joven le presenta a su hermana a este joven que está confinado. Se pegan a comunicar a través de cartas, pegan a hacer una bonita relación y amistad. Luego de eso, la chica pega a evangelizarlo y pega a hablarle de Dios, pero él ponía su resistencia porque no creía en ningún Dios. Posteriormente llega el momento donde él quiere apuntar a esa joven en la institución para que ella lo vea en persona. Y cuando llega ese mismo momento, le habían cambiado a la social, que era la que estaba a cargo de él como confinado, su socio penal. Y le habían puesto un social, y este social, las palabras que le dijo al llegar él a su oficina a reunirse con el social: Dios te bendiga, Cristo te ama, ¿en qué te puedo ayudar? Así que este joven, totalmente lleno de odio, lleno de rencor, padres disfuncionales y todas esas cosas, pues no entendía nada de esas palabras porque nunca en su hogar había temor de Dios, solo eran santeros, hechiceros y todo ese tipo de cosas. Así que le apuntan a la joven y este joven pues
Empieza a tener una relación ya más formal con la joven, hasta el momento en que la joven lo pega a evangelizar bien profundamente. Y luego este joven, a través de capellanes que hay en las instituciones y a través de un capellán, Daniel Matos Caraballo, y el capellán Jorge Ojeda, este joven decide entregar su vida a Cristo Jesús, pero posteriormente a eso todavía seguía preso, así que estaba todavía haciendo 26 años de sentencia. Meses más tarde logra contraer matrimonio estando dentro de una institución carcelaria con aquella joven que él había conocido. Cuando pasa todo eso, la primera persona que había sido el eje principal para llevar a toda su familia al espiritismo y a la santería había sido su abuela por parte madre, la que lo había criado a él. Así que a este joven le dan la noticia de que su abuela a los 93 años la habían desahuciado para morir. Y le dan un permiso donde lo llevan confinado con esposas de pies y manos y con guardias a verla a ella antes de que ella muera. Este joven ya había aceptado al Señor, ya este joven estaba buscando, leyendo la Biblia, teniendo experiencias, y pega a hablarle a su abuela, y él había estado en ayuno durante 8 días aproximadamente. Así que pega a buscar cómo hablarle y pega a hablarle a su abuela acerca de lo que él había experimentado y cómo había sucedido todo eso. Y le dice a su abuela unas palabras confortantes y esperanzadoras. Le dice: yo te quiero volver a ver, pero la única opción para podernos volver a ver es estar en el mismo lugar y en el mismo vuelo. Y ella pues no entendía y le dice que si él va a salir de la cárcel. Él le dice no. Así que entre la conversación surgieron preguntas, surgieron respuestas, y ella aceptó a Cristo como su único exclusivo Salvador. Posteriormente a esa visita, 2 meses después, ella fallece. Luego de eso, pasaron años, él sigue confinado dentro de la cárcel, evangelizando, predicando. Se ve la transformación, porque de ser un líder dentro de la prisión, ahora se ve como los sociales, los guardias hablan de él y dicen que no podían creer eso. Surge que lo trasladan hacia una otra institución. En esa otra institución, cuando lo trasladan, surge algo que no es acostumbrado y que es imposible de que eso sucediera. Un joven con 26 años de sentencia no le permiten trabajar en la libre comunidad en ornato, y mucho menos con los delitos que él tenía. Así que él le dice a la social que le dé una oportunidad de trabajar en la libre comunidad en ornato, estando confinado, pero regresa a la institución, los llevan y los traen. Y la social le dice que eso es imposible, que nunca en la historia que ella lleva eso se ha sucedido, porque no van a dejar salir un confinado con esa sentencia, y menos con los delitos que él tiene, donde familiares o otras personas pueden matarlo en la libre comunidad por venganza. Y él le dice que por favor que haga el intento, y que si ella es cristiana, que lo hiciera por fe. Así que la social hace el documento, y a los días siguientes o las semanas lo llama y le dice que el permiso fue aprobado. Algo imposible acaba de suceder, que el joven le habían dado la oportunidad de trabajar en la libre comunidad, suelto, sin esposa, sin nada, con un trimmer en una calle. Luego de eso, todavía está preso, llevaba 10 años y medio, iba a cumplir casi 11, cuando de repente, de esa sentencia que él tenía de hacer 26 años de sentencia, le reducen sin explicación, sin saber cómo, le reducen el resto de años y le dan la oportunidad de tener un grillete. Cuando le dan la oportunidad de tener un grillete y le reducen la sentencia, la social no sabía cómo había sucedido en la reducción de sentencia. Nadie se podía explicar. Así que estuvieron investigando el caso
aproximadamente de 2 a 3 meses, a ver si había alguna corrupción o alguna mano criminal que había alterado los documentos electrónicamente de este joven. Al resultar final la investigación, arrojó que no había nada, pero tampoco nadie podía explicar cómo se había bajado la sentencia drásticamente. Le bajan la sentencia, le bajan 8 años y 4 meses su sentencia. Posteriormente le dan el privilegio de salir bajo grillete libre en la libre comunidad. Estando bajo grillete en la libre comunidad, pega a ir a diferentes iglesias a darle testimonio pidiendo permiso y autorización del departamento de corrección. En una de esas iglesias que él fue en PON, porque lo llevaron en PON, no tenía transportación, acababa de salir de la cárcel y lo que llevaba era bien poquito tiempo. Y él le dice a Dios que él quería predicar su palabra y que quería dar por gracia lo que por gracia un día recibió. Así que en esa iglesia hay una persona de esa iglesia, la cual nunca él había visto, y esa persona estuvo primeramente que nadie, antes que la iglesia abriera, esa persona estaba allí. Cuando abrieron la iglesia, esa persona fue directamente donde está el calendario de los invitados que van a tener las partes de la iglesia. Allí fue a buscar y a ver quién era la persona que iba a predicar ese día. Y ve que en el bulletin board hay una mujer la cual va a predicar. Resulta que a este joven lo habían invitado, pero también habían invitado a una dama. El pastor de la iglesia había invitado a una dama y el primer anciano lo había invitado a él. Y había un problema de comunicación. El primer anciano nunca le comunicó al pastor de que tenía un invitado. Así que el pastor hizo los arreglos para tener un invitado y había invitado a una dama. La dama, ese día, de camino hacia la iglesia, surge un accidente y ella llama y informa que no podía venir, que no podía llegar a la iglesia. Ya el joven había llegado a la iglesia y estaba en la iglesia y le había notificado al pastor de que él venía a predicar y que lo había invitado el primer anciano. El pastor le había comunicado que él no tenía esa comunicación ni tenía esa información, que lo disculpara, pero que él tenía su invitada. Cuando el pastor nuevamente se dirige a él, le dice: la invitada acabó de tener un accidente y no puede llegar aquí. Suba conmigo a la plataforma. Así que este joven sube con él a la plataforma y aquella persona que estaba en la iglesia desde el principio que la iglesia abriera, se sienta en el asiento de al frente y todo el tiempo estuvo su mirada intensa mirándolo. Y en el servicio, en todo el culto, en toda la programación, se levantó en varias ocasiones a ir a donde estaba el bulletin board, el nombre de la predicadora que venía para ese día. Al terminar el servicio, esa persona se levanta y se para en la puerta de salida, frente a donde está el bulletin board, y detiene al pastor y detiene al joven que estaba predicando. Y le dice: yo quiero saber quién es la persona que tenían para predicar este día. Y el pastor le dice que era una dama y que pues pasó unas situaciones, la cual el joven pues fue el que tuvo la palabra y usted lo escuchó. Y la persona le dice: ¿usted me conoce? Y el joven le dice: no, yo nunca lo he visto. Dios me habló ayer y de madrugada 2 veces. Y la primera me dijo: para tu iglesia mañana va un joven y tú le vas a regalar tu carro. Y en el sueño le dije que no le iba a dar ningún carro porque yo no me iba a quedar a pie. Y yo no le iba a dar el carro a alguien que yo no conozco. La persona le dice que en ese momento estaba en ley de quiebra. Ley de quiebra significa que se había ido en bancarrota y no tenía ningún crédito porque su crédito financiero había sido afectado porque se había ido en ley de quiebra. Resulta que Dios vuelve y le habla en el sueño a esa persona y le dice las mismas palabras, pero en la segunda vez se la dice con un tono más fuerte y le dice: le vas a dar tu carro a mi siervo, pero en voz fuerte. Y esa persona fue ese día, eso fue un viernes el sueño, y el sábado fue a la iglesia bien temprano en la mañana, temblando, bien preocupado por el sueño. Y cuando llegó y vio que en el bulletin board
la que iba a predicar era una mujer, dijo y se sonrió: el diablo quería engañarme. Resulta que cuando el joven lo suben a la plataforma, esta persona se pone inquieta, va al bulletin board a corroborar qué es lo que está pasando. Cuando detiene a ellos que están saliendo de la iglesia, los cuestiona y le cuenta y le narra el sueño que había tenido. Cuando le narra el sueño de principio a fin, se mete la mano en el bolsillo, saca un llavero que tenía las llaves de un Honda Accord 98 y le dice al joven: este carro es de usted. El joven fue en un pon y regresó de esa iglesia en un vehículo. Luego de eso, este joven pega a organizar actividades y Dios le da una inquietud de que pegue a hacer actividades para los confinados, de donde Dios lo había sacado. Y resulta que era imposible. Acababa de salir de la cárcel, tenía récord sucio y era imposible de sacar confinado de máxima seguridad, mediana y mínima, a una iglesia en la libre comunidad. Así que Dios le vuelve y le inquieta eso por segunda vez, se lo revela. Y el joven preparó carta con su esposa y se pegaron a organizarse y buscar recursos, buscar ayuda, buscar personas. Y en ese proceso también solicitó un permiso para poder hacer esa actividad a través del Departamento de Corrección de Puerto Rico, lo cual era imposible, pero sucedió. Le dieron la oportunidad y llevaron 58 confinados, de los cuales 8 eran de máxima seguridad. En la actividad no iba a haber ningún bautismo, porque los confinados que se iban a bautizar y que los capellanes le habían dado los estudios bíblicos no los podían sacar ese día porque habían cogido una bacteria en el estómago. Así que este joven le dijo al Departamento de Corrección, para evitar que suspendieran la actividad, que podían llevar a otros confinados de otras denominaciones, que no había ningún problema. Solamente quería bendecirlos a ellos y a su familia. Y le llevan confinados de diferentes denominaciones. En total un número de 58. Así que entre esos confinados había uno que había ocupado el puesto de líder dentro de la prisión después de este joven haber salido de la prisión y después de este joven haber dejado esa posición de ser líder dentro de la prisión también. Cuando este joven estuvo en la prisión fue un líder, y cuando conoció a Jesús dejó de todo eso, ese líder, y se entregó a Jesús. Ahora está en la libre comunidad haciendo actividades para los confinados y se encuentra que en la iglesia donde está le llevan a un grupo confinado y entre ellos le llevan al líder, que se supone que no lo podían llevar por motivos de seguridad. Resulta que no iba a haber bautismo y este joven, que era el líder dentro de la prisión actualmente en ese momento de la actividad, se levanta y va donde el comandante de la guardia que dirige la seguridad y le dice: yo no me quiero ir de aquí sin yo ser bautizado. Detrás de ese joven se levantaron 7 jóvenes más y, para la honra y la gloria de Dios, 8 jóvenes fueron bautizados. Luego de eso, este joven escribió un libro y el libro se titula De la mentira a la verdad. El libro está publicado a través de Amazon. Luego de eso se fue a estudiar teología, ya que Dios le había hecho un llamado y él no entendía ese llamado. Dios en diferentes lugares hablaba a través de personas y le decía que lo estaba llamando para el ministerio, y él retó a Dios. Le dijo a Dios que si era él que lo estaba llamando, que él quería que en una actividad que se iba a realizar, dicho sea de paso, para los confinados, en esa actividad que lo presentaran públicamente y a través de las cámaras como un pastor, sabiendo bien claro que él no era ningún pastor y que ese rol, que fuera humano, él iba a entender que era una señal del cielo. Así que llegó el día de la actividad, y en el día de la actividad
Dios confirma su llamado, grabado en cámara y en radio, donde lo presentan como el pastor. Y así pegó a estudiar, se graduó. Hoy día tiene 2 iglesias y dirige varios ministerios carcelarios y trabaja mucho con las personas necesitadas que están en diferentes necesidades, saliendo de la prisión o vicio o droga. Y Dios ha sido demasiado de bueno. Lo que antes no podía entender, lo que antes no podía comprender, pues ahora lo comprendo, porque ese joven soy yo. Y Dios ha sido bien grande, inclusive cuando estaba en la universidad, en esos momentos más difíciles, en el último semestre, no tenía para pagar la universidad y me enganché los guantes y dije, no voy, no tengo dinero, yo soy una persona de bajos recursos, no voy a seguir insistiendo porque no tengo cómo pagarla. Y cuando voy a la universidad para preguntar cuántos créditos me faltaban 12 créditos. Resulta que a los par de días me llama un amigo, me llama Ernesto Ramírez y me dice, Joelito, ¿hiciste matrícula? Y le digo que no había hecho matrícula. Se ríe y me dice, pues ve y hazla. Y yo le digo, no puedo. No quería decirle lo que había pasado. Y me dice, vete a hazla. Y yo digo, no puedo. Siguió insistiendo, le dije, no puedo hacer matrícula, no tengo dinero. Y me dice, ya la matrícula está paga, vete a hazla. Llamo a la universidad para corroborar y había pagado 12 créditos. Él y su esposa habían pagado 12 créditos, así que hice matrícula. No sé cómo Dios hizo que él supiera mi necesidad, pero Dios sí sabe cuál era mi necesidad en ese momento. Luego, un día saliendo de mi casa para la universidad, estoy en el proceso de construir una casa y me llaman de una ferretería que queda como a 4 o 5 pueblos de donde yo vivo, bien lejos, bien distante. Y me preguntan si yo soy Joel Hernández Seguí, y yo le digo que sí. Y cuando me hacen la pregunta, pues resulta que yo pensé que era un fraude y le cuelgo el teléfono. Y luego de que le cuelgo el teléfono, vuelven y me llaman y me dicen, lo estamos llamando de la ferretería Hermanos Barreto en Atillo. Y yo vivo en Aguadilla. Así que no creía nada de lo que me estaban diciendo. Me dice que solamente me están llamando para corroborar la dirección mía y para entregarme unos materiales. Lo cual yo no había comprado ningunos materiales, lo cual yo no soy de Atillo, yo soy de Aguadilla. Y yo le digo, mira, usted tiene una información equivocada, usted tiene algo. No, es a usted mismo. Y yo le digo, pero es que yo no he comprado nada. Y me dice, no, es que no es que compraste, es que alguien anónimamente vino, hizo un cheque a nombre de usted y le pagó 500 bloques y 120 sacos de cemento. Así que yo no lo creía, le dije que quería hablar con el gerente, hablé con el gerente, corroboré el número a través de mi computadora y el número era el de la ferretería. Así que esperé el momento, me dijo que se tardaba como 1 hora en llegar el troz y cuando llegó el troz me quedé boquiabierto porque era increíble lo que estaba sucediendo a la luz de mis ojos. Cosas maravillosas. Luego de todo eso, llamo a la ferretería para tratar de saber quién es. Me dicen que era anónimo. El documento que me dieron para firmar que recibí la entrega, pues no tenía nombre. Y al día de hoy, pues no sé quién fue la persona que Dios le tocó el corazón para que pudiera bendecirnos. Desconozco, solo le pido a Dios que la bendiga a él o a ella, el que sea. Otro momento, iba de camino a firmar un contrato de trabajo como obrero bíblico y en el mismo camino, en el mismo trayecto, antes de llegar, el carro se me le cae completamente el mofle desde el frente hasta atrás y me quedé en el carro en la carretera sin mofle y los carros me estaban pitando bocina para que los recogiera porque se había quedado en la parte de atrás de la carretera. Tuve que revirar y buscar el mofle, bajar los 2 asientos de atrás, abrir el baúl y meter el mofle y sobresalía como 5 pies para afuera. Me desesperé y pegué a llorar dentro del carro y a decirle, Señor, ¿por qué esto me pasa a mí? Yo te necesito, ayúdame por favor. Y en ese momento me llama una persona
y me dice, hey, ¿qué hace? Estaba pensando en ti hace días. Y yo le digo, pues yo estoy pasando una necesidad ahora bien grande. Dime rápido. Y me dice, no, yo es para saludarte, para saber cómo tú estás. Yo le digo, pues yo estoy en la carretera con el mofle quedado y necesito alambre para majarlo porque se me va a caer por el baúl para afuera y puedo provocar un accidente. Y me dice, ¿dónde tú estás? Y yo le digo, pues yo estoy bajando la luz de Añasco para Mayagüez. Y me dice, pues espérame ahí en la marginal del McDonald's. Y cuando yo llego, en esa marginal había un lugar de arreglar mofle. Y allí él me dijo, entra al carro. Y yo le digo, no, yo no tengo chavo. Yo solamente lo que necesito es amarrarlo. Y me dijo, no, éntralo. Y esa persona me arregló el mofle completo, todo nuevo, porque estaba todo pudrido. Y no me cobró ni un peso. Lo hizo todo él. Dios es maravilloso. A veces no podemos ver las cosas que Él hace, pero su palabra dice, tus caminos no son mis caminos y tus pensamientos no son vuestros pensamientos. Y Él actúa de la manera más increíble posible. Lo que antes yo pensaba que era una casualidad, una suerte, no, ahora yo entiendo y comprendo y veo que había un propósito por cual cuando yo estuve preso me cambiaran el social, pusieran un confinado al lado mío de la celda, conocieron a una muchacha que me hablara del evangelio, todo eso veía, los guardias me hablaban de Cristo, mi abuela la pude hablar del Señor, había un propósito detrás de todo esto. Y el propósito Dios lo está cumpliendo todavía. Quizá usted que está escuchando todavía tenga dudas o todavía tenga inseguridad si Dios existe o no existe, o es real o no es real. Solo te digo y te puedo invitar a que lo desafíes. Desafía a Dios y Él te probará que sí, Él es real. Él es real. Así que esta es mi historia. La historia del pastor Joel Hernández Seguín, pastor de Puerto Rico. Pertenezco a la Asociación de Adventistas del Oeste de Puerto Rico y pues soy capellán federal y capellán estatal. Esa es mi historia. Ahora mismo pues estamos de lleno en las prisiones. Ya, si Dios lo permite, culminamos una campaña dentro de la prisión de máxima seguridad y para la honra y la gloria de Dios, 6 candidatos para bautismo que ya la próxima semana estaremos llevándolo a las aguas bautismales, si así el Dios Altísimo lo permite. No debes de esperar, tú que estás escuchando este audio, a que sea tarde. Tuve un amigo que estuvo conmigo 11 años preso. Cuando salió de la cárcel, le hablé muchas veces de Dios. Fui a su casa, le llevé Biblia, compartí la palabra con él, compartí estudios bíblicos con él. Y me decía, yo no tengo tiempo ahora, tengo muchos asuntos que resolver. Cuando yo esté ready, yo esté listo, yo te aviso. Y resulta que un día su mamá me llama y me da la noticia y me dice que necesitaba que yo fuera a dirigir el sepelio de él. Lo habían matado. Ni tú, ni yo, ni nadie sabe cuándo nos toca a nosotros partir. Pero el apóstol Pablo dice que la muerte en Cristo es ganancia. Así que tú que estás escuchando este audio, te invito a que busques tener una experiencia con Dios. En confianza, te invito y te comparto esta experiencia y muchas más a través de mi página de YouTube, Joel Hernández Seguín. Ahí puedes ver de dónde Dios me sacó. Ahí muestro las imágenes, las estatuas, las osamentas humanas que tenía y puedes ver con claridad que no es un cuento, sino que es real. Y también pues en una página que me hicieron una entrevista, Pasaporte al Cielo, Testimonio de Joel Hernández Seguín. Ahí también puedes ver mucha información también valiosa. Pues esta es mi historia y espero que sea de bendición para ti y también puedas compartirla con otros. Es necesario que declare, dijo en el libro de Daniel capítulo 4, versículo 2, dice, es necesario que yo declare los milagros y prodigios que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. No sé si para ti sea casualidad, si sea suerte lo que me haya pasado, pero para mí es un propósito del Dios Altísimo. Dios te bendiga. Bendiciones del cielo. Muchas gracias por ese lindo mensaje, por esa historia que realmente no esperaba que cobrara como ese desenlace. No había pensado en que ese personaje o ese joven que nos comentaba
realmente era usted, y creo que a lo que he visto, a lo que he leído de su historia, está cumpliendo propósitos mayores que aquel joven no se imaginaba, aquel joven que andaba en esas situaciones, en esos problemas y que después terminó en la cárcel, nunca pensó que podría ser de utilidad para ese ser superior que está al control de todos. Él tenía mejores planes para usted y ahora podemos ver que esos planes se están cumpliendo. Cada cosa que ha hecho en su vida creo que ha sido una diosidencia, nos platicó varias después de haber salido y creo que todavía le falta mucho por vivir, como usted dice, mientras Dios lo permita, usted va a seguir siendo usado y compartiendo y transformando pues otras vidas. No sé si tú que nos escuchas quieras compartir en algún momento tu historia, puedes escribirnos a diosidencias.podcast, estaríamos encantados de escucharla, de compartirla. Todas las historias son bienvenidas y realmente también nos gustaría que nos puedas seguir en las diferentes plataformas y nos puedas calificar y responder las preguntas que siempre tenemos. Muchas gracias por escuchar Diosidencias. Y pastor, no queda más que despedirnos y agradecerle este tiempo que nos ha regalado. Gracias por esa historia y por lo que está haciendo. Yo creo que está haciendo un gran trabajo, una gran labor allá en Puerto Rico. Sé que tiene otros ministerios y que está impactando de manera directa e indirecta otras vidas. Sin duda, los planes de Dios y los propósitos se están cumpliendo en su vida. Un abrazo y esperamos tenerlo próximamente en Diosidencias. Hasta luego, pastor. Bye. Gracias, bendiciones. La vida está llena de milagros, casualidades, de coincidencias y de eventualidades que están al control de un ser superior. Diosidencias, eventos irrazonables que no tienen explicación lógica.